Somos docentes en formación de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina. Cursamos el segundo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Hoy hablaremos del ensayo literario, en el curso de Textos Argumentativos dirigido por la maestra Berenice Jasso Barranco. ¿Por qué se le dice ensayo literario? Primero que nada, nos haría pensar que todo ensayo es literario, pero todo ensayo está escrito. Y sí, está escrito en la parte literaria, sin embargo, se le conoce como ensayo literario porque más que nada es un ensayo en que la persona habla desde su propia experiencia y habla con su propio conocimiento, desmenuzando un tema que conoce, pero que no puede ser analizado desde el punto de vista científico. ¿Qué quiere decir esto? Que ensayos que, por ejemplo, hablen acerca de los distintos virus que hay en la humanidad tendrían que estar sustentados en una base científica. Tendrían que esta persona estudiar algo de la medicina o de estudios científicos de la virología para saber el comportamiento de estos virus y cómo aporta de una nueva información a basándose en su escrito en datos. Y este ensayo sería científico porque usa datos científicos y tiene que estar citado con una bibliografía, ya que debe basarse pues en una base científica para sustentar sus palabras, su ensayo, y en cambio el ensayo literario, por su parte, es libre. Un ensayo literario se apoya de la capacidad y las habilidades del escritor para desenvolver cualquier tema y convencer o deleitar al lector de lo que quiere decir. En literatura se conoce como ensayo literario a este tipo de escritos donde el lector busca expresar su opinión sobre temas ya sean morales, éticos, estéticos, al tiempo que se centra su atención en lograr la mejor expresión estilística, para que algunos teóricos han señalado que este tipo de ensayos lo que busca no es convencer, sino deleitar. Miren, no trata este ensayo, como ya lo vimos, de convencer, trata de ser agradable la lectura, que la lectura sea ligera, que te guste, no tanto que te convenza del punto del que está hablando. En este sentido, a diferencia de un científico, es que el literario resulta más un ejercicio estilístico por medio del cual el autor expone lo mejor de su redacción a final de expresar su posición sobre un tema de importancia humanística. El ensayo literario es caracterizado porque es subjetivo, ya que ponen aquí el punto de vista del autor con una investigación, y su exposición no necesariamente es objetiva, tampoco la opinión. También se realiza un análisis de entrada, que es al iniciar el ensayo. Se encuentra en un análisis donde explica brevemente los objetivos e ideas del texto. Tiende a ser un producto de una reflexión. Al escribir el ensayo, el autor investiga sobre el tema para profundizar y poder dar su opinión. El texto es breve, no son muy extensos, a pesar de que la extensión puede ser variable, y no son obras muy largos. Tienen una redacción en prosa, no suelen escribirse en versos. También debe cuidarse la ortografía y la gramática de al momento de escribirlo. No tienen un orden específico. El autor no lleva el orden debido a esto, que los ensayos no tienen subtítulos. Los temas son libres. Pueden utilizar en un ensayo, los temas utilizados en los ensayos son variados, depende al conocimiento y a la importancia del tema. Va dirigido al público general. El autor pretende divulgar el tema tratado con el público amplio y no enfocarse únicamente a uno en específico.
Y bueno, la función de estos ensayos literarios es demostrar la forma en que un tema es abordado en otro texto, dando lugar a la interpretación y a la reflexión sobre la forma de escribir de un autor determinado. Bueno, en las partes del ensayo, un ensayo literario como tal no sigue precisamente esta estructura de introducción, desarrollo, conclusión. No es tan rígido a la hora de decir estar en la introducción, desarrollo y conclusión, sino que puede cambiar de distintos niveles dependiendo del objetivo que éste quiere dar. Puede que nos esté dando una introducción o puede que nos esté dando una conclusión del tema y de ahí nos puede decir cómo es que llegó a esas conclusiones, sin decir tanto que es una estructura rígida, como lo decía anteriormente en las características. Sin embargo, es una estructura muy conveniente de redactar en un ensayo. No se trata de que quieran hacerlo diferente desde un principio, sino que vayan experimentando con las maneras de construir un ensayo y armarlo mejor, mejor que les parezca a los escritores. Los textos literarios cuentan con una estructura específica, por lo tanto, cuando un ensayista decide realizar un ensayo, toma como referencia un texto reconocido, utilizará una estructura sencilla en 3 momentos, donde precisamente deberá incluir la introducción del tema, el desarrollo y finalizarlo o concluirlo, y a continuación les hablaremos de esta estructura básica. En la parte de introducción, el autor puede explicar de una forma general el tema que se va a abordar durante el ensayo. También incluye una descripción de cómo se llevó a cabo la investigación y cuáles fueron sus propósitos. Bueno, en el desarrollo, lo que va a hacer en este texto literario, el escritor debe describir todos los datos que ha encontrado. Dicha descripción lo puede acompañar con aportaciones personales. Posteriormente, el autor analiza el contenido y establece argumentos que sostengan su perspectiva para que puedan colocarlos en citas a la obra que eligieron para analizar o argumentar de otros escritores conocidos que concuerden con su punto de vista. Por último, en la parte de conclusión, el autor puede expresar su aportación al tema de una manera crítica y da a conocer algunas conclusiones con respecto a este y señala las particularidades que ofrece un panorama resumido acerca de su experiencia sobre el tema. Bien, ahora cabe mencionar que el ensayo literario es un tipo de documento que por su formato y su estructura puede ser utilizado en distintos contextos, es decir, podemos utilizarlo de diferentes maneras. Enumeramos una lista de 5 posibles usos o 5 posibles contextos donde podemos utilizar el ensayo literario. La número 1 es cuestionar. Bueno, un ensayo puede ser utilizado para cuestionar ciertos hechos, ciertas ideas o opiniones. Es decir, podemos utilizar el ensayo, utilizar la redacción de un ensayo a la hora de nosotros querer cuestionar las ideas, las opiniones o los hechos de algún autor. Por ejemplo, si nosotros leemos un artículo periodístico, un artículo científico o cualquier artículo que nos brinde información y nosotros creemos que esa información no es correcta o no es verídica, podemos recurrir a la redacción del ensayo, donde podemos cuestionar esas ideas que tiene el autor. El contexto número 2 es la de exponer resultados. Bueno, un ensayo también puede ser utilizado como una herramienta expositiva de resultados. Por ejemplo, cuando un científico o cualquier redactor hace un experimento, se basa en la redacción de un ensayo para poder plasmar en él sus resultados y conclusiones. La tercera es explorar un tema. Esta es la parte más común a la hora de redactar un ensayo literario, porque un ensayo busca tratar un tema en específico. Entonces, en este sentido, un ensayo sirve para realizar una exploración profunda acerca de un tema. La número 4, dar libertad creativa o libertad creativa. Esta parte vamos enfocada a los docentes
porque al dar la parte 4 y la parte número 5 van las dos unidas, van ligadas y van más enfocadas a los docentes, porque en la número 4, en la parte creativa, lo que buscan es que mediante la redacción hagamos que los estudiantes liberen la creatividad, liberen su entusiasmo por escribir, y qué mejor que sea de manera creativa, es decir, con un tema de su interés. Ayudar en la vida académica, bueno, va de la mano con lo anterior. Al nosotros escribir el ensayo, o al pedir que nos entreguen un ensayo literario, damos pro a que los alumnos se inmiscuyan tanto en la lectura, en la redacción, y esto ayuda en la vida académica a la hora de tratar de exponer alguna temática de manera escrita o de manera oral. Contexto en el que se utiliza este tipo de texto. Bueno, este tipo de ensayo se usa para poder evaluar una determinada hipótesis o la forma en la que alguna cosa funciona. Es un medio por el cual una persona puede expresar sus ideas u opiniones sobre un determinado tema con el objetivo principal de convencer a la persona que lee sobre las ideas que han sido transmitidas. De igual manera, este tipo de texto sirve además para poder plasmar una idea propia por medio de una serie de argumentos. Expresa además el pensamiento personal, construye la lógica que tiene un argumento que gira alrededor de un tema específico para demostrar la validez del tema. Y asimismo es utilizado para poder crear un impacto en el lector. Se consideran testimonios personales y didácticos donde el escritor puede reflexionar desde su subjetividad y utilizar argumentos para defender su criterio y convencer a los lectores de su posición. Son muy demandados en las aulas de clase, así como también en algunos trabajos de corte creativo, como redactores, escritores, entre otros. Y de igual manera se utiliza para que un autor pueda dar a la audiencia información sobre un tema. Y el objetivo de este texto es persuadir, explicar o entretener, reportando hechos desde un punto de vista objetivo o compartiendo posturas desde una perspectiva subjetiva. Ok, bueno, nos habla de las prácticas sociales y su didáctica. Aquí estas prácticas se caracterizan porque implican un proceso comunicativo, aquí en el cual se determinan los intereses, las necesidades y los compromisos individuales y colectivos. También se caracterizan porque están vinculadas con el contexto social de comunicación. Se determina el lugar, el momento y las circunstancias en que se da un evento comunicativo, según su formalidad o informalidad. Por ejemplo, en una escuela, en una oficina, en una casa, en una calle o cualquier otro espacio. Se consideran un destinatario a unos destinatarios concretos. Fundamentalmente se escriben y se habla de manera diferente de acuerdo con los intereses y las expectativas de las personas con quien lee o escucha. Asimismo, se considera la edad, los intereses y los conocimientos del destinatario. También se considera el tipo de texto involucrado. Aquí se ajusta el formato, el tipo de lenguaje, la organización y el grado de formalidad. Las prácticas sociales del lenguaje se agrupan en 3 ámbitos, que es el estudio, la literatura y la participación social. Esta organización surge de las finalidades de las prácticas en la vida social, si bien no suele estar delimitadas para fines didácticos. En cada ámbito, la relación entre los individuos y los textos adquiere una matiz particular. Nos habla del ámbito de estudio. Estas prácticas sociales agrupadas tienen el propósito de apoyar a los alumnos en el desempeño de sus estudios y asimismo que puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico. También nos encaminan a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las ciencias, las humanidades y el conjunto de disciplinas, así también como apropiarse del tipo del discurso en el que se expresen. Algunas de las prácticas incluidas en este ámbito se vinculan directamente con la producción de textos, que integran el campo de la formación de exploración y comprensión del mundo natural y social. En este ámbito, el proceso de producción de textos exige que los estudiantes planteen su escritura,
preparen la información y la expongan conforme el discurso que cada disciplina requiere, asimismo para que expresen sus ideas con claridad, de acuerdo con un esquema elegido, que organicen de manera coherente el texto, delimitando los temas y subtemas, y que empleen un vocabulario especializado. Por ejemplo, analizar y comparar información sobre un tema para escribir artículos, participar en mesas redondas, elaborar ensayos literarios sobre temas de interés e elaborar reportes de entrevistas. El segundo ámbito nos habla de la literatura. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de los textos literarios. Esto se da mediante la comprensión de las interpretaciones y el examen de las diferencias de los alumnos, ya que aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva el significado. También se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje y se plantean de manera sistemática de trabajar los textos, por lo que sugerir un tema, género, movimiento literario son prácticas de lectura que ofrecen la posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y de comprender su relación con diversas manifestaciones literarias. Por ejemplo, analizar y comentar cuentos de la narrativa Latinoamérica, escribir variantes de aspectos de un mismo cuento, escribir la biografía de un personaje, reseñar una novela, realizar la crónica de un suceso, entre otros. El tercer ámbito nos habla de la participación social. Aquí todo ser humano es sujeto de derecho, desde el momento mismo de su nacimiento. En este ámbito, el propósito de las prácticas sociales del lenguaje consiste en ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él. Por lo tanto, se han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y el uso de documentos administrativos, así como otras implicaciones, la expresión y defensa de la opinión y la propuesta de soluciones a los problemas que se analizan. La participación social comprende el desarrollo de una actitud crítica ante la información que se recibe de los medios de comunicación, por lo que la escuela no puede ignorar su impacto. La televisión, la radio, el Internet y el periódico forman parte de este contexto de los alumnos y constituyen una comprensión del mundo en la formación de sus identidades socioculturales. Por ejemplo, aquí es analizar los documentos sobre derechos humanos, investigar sobre variantes léxicas y culturales, analizar y elaborar caricaturas periodísticas, leer y escribir reportajes, elaborar una carta poder, entre otros aspectos. Bien, bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la secuencia didáctica. Bueno, aquí como sabemos, la secuencia didáctica es un conjunto de actividades que pues están encadenadas entre sí, que nos permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Bueno, aquí la secuencia didáctica es una tarea importante porque es para poder organizar diferentes situaciones de aprendizaje en el cual se desarrolla un trabajo para los estudiantes. Bueno, aquí lo que hace es que el docente es responsable de proponer a sus alumnos diferentes actividades secuenciadas que les permitan establecer un clima de aprendizaje que es un sentido de expresión para la clase. Bueno, aquí nos mencionan un autor, es Brusseu. Bueno, él propone que el énfasis de las preguntas e interrogantes son una manera de recuperar respuestas a la forma de cómo incorporan nuevas nociones. Bueno, aquí mediante múltiples operaciones intelectuales como hallar diferentes relaciones en su entorno, recoger información, elegir, explicar y demostrar la gestión de un proceso de aprender. Bueno, aquí el alumno, por lo que realiza, por la significanidad de la actividad, posibilita de integrar una nueva formación en concepciones previas que posee y la capacidad que logra al verbalizar ante otros la clase, la reconstrucción de información, y no basta tan solo de escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo individual. Bueno, aquí las secuencias
constituyen una organización de actividades de aprendizaje que aquí nos llevan a que los alumnos deben realizar una situación que les permitan desarrollar un problema. Esto con el fin de poder contar con una orientación general que les ayuda a ubicar una secuencia didáctica en el marco del conjunto de tareas que se realizan en una planeación didáctica. Como vemos, la secuencia demanda que el estudiante pues realice cosas nuevas, no ejercicios rutinarios o a lo que está acostumbrado a hacer, sino que acciones que vinculen a sus conocimientos y experimentos previos con algún interrogante que provenga de la vida real y con la información sobre un objeto de conocimiento. Bueno, aquí un ejemplo, supongamos que el docente tiene que desarrollar una clase de un tema, por ejemplo, el ensayo literario. A fin de que su clase pues, sea productiva, él debe realizar un esquema didáctico con la forma con la que trabajará el contenido de su clase e intentará que pues, todos sus alumnos alcancen las expectativas con el que se prolonga durante su enseñanza. Bueno, aquí en este modo, primero tendrá que presentarles pues el tema al grupo, tendrá que explicarles primero y ofrecerles el contenido relacionado con el tema que se está exponiendo, y ya después podría preparar material didáctico o audiovisual o la proyección de un video para sus alumnos para que puedan ir relacionando los conceptos y puedan entenderlos de la mejor forma. Bueno, tras estas actividades, pues el docente pues ya podrá dedicar otra clase para poder resolver alguna duda, alguna aclaración que tengan al grupo. Y bueno, antes de pedirles que desarrollen un trabajo final. Y bueno, aquí es importante que lo habitual siempre es la complejidad de actividades progresivas y acorde a los conocimientos que se van a ir adquiriendo con los estudiantes. Pues ya aquí, pues la duración de la secuencia didáctica, pues siempre dependerá pues, de la temática y de los objetivos que utilice el docente. Este va a ser el cuestionario que nos va a ayudar a tener un enfoque más claro de lo que significa el ensayo literario. Y este va a ser aplicado meramente a los docentes en formación para que tengan una idea más clara y que sus conocimientos acerca de esta exposición se vayan un poco más sólidos. Son diferentes preguntas acerca de lo que se acaba de exponer, entonces no va a haber tanto problema ahí. Y en todo caso se puede checar de nuevamente la exposición para ir reafirmando los conocimientos previos que se acaban de dar. También es un cuestionario muy pequeño porque pues la exposición también fue muy rápida, fue muy precisa. Si tienen alguna duda, pues se pasará a la presentación de nuestra exposición. Gracias. Rosh y todos los compañeros, si quieren este video yo lo edito porque cuando descargué las diapositivas no me apareció una diapositiva, no sé si también les pasó lo mismo, y vi el mensaje de editar esta parte para que quede la de... Bueno, pues a continuación tenemos la bibliografía. Como ustedes saben, nos tocó exponer el ensayo literario. Si tuvieran alguna duda, pueden acudir a cualquiera de estas bibliografías para recabar más información, pues ya que en nuestra presentación solo se recabó lo más importante. Y por nuestra parte, este sería el final de nuestra exposición, esperando que la información dada sea entendible y sobre todo que sea muy útil a la hora de
de nosotros mismos querer elaborar un ensayo de este tipo. Como ya se mencionó, un ensayo literario que, bueno, como aparte podemos ver, es en cierto punto muy sencillo de elaborar, tomando en cuenta cada uno de sus aspectos, y esperando que haya sido de lo más entendible posible, y cualquier duda también nos las pueden hacer llegar y con gusto se aclaran todas sus preguntas. Muchas gracias a todos.